En el programa de hoy estamos hablando de los emprendedores y las microempresas. ¿Por qué es importante que existan microfinancieras? Porque el problema principal, así como hay todo un rubro de lo que es trámite y formalización, hay otro gran rubro que es el acceso al dinero. Para que lo que él decía lo que tú le decías hace un rato, tenemos un montón de gente que necesita acceso a dinero para que su empresa, microempresa, camine, crezca, prospere. O sea, muchas de las microempresas han ido creciendo y se han ido formalizando, pero necesitan más capital. Y ahora justo está con el boom gastronómico que hay en el Perú. Ha habido un montón de gente que perdió su empleo en la época de Fujimori, en la época de Toledo, en la época de, no sé, pues... Por X razones. X razones, y sabían cocinar, entonces abrieron en su garaje y ahora son restaurantes, ¿no? Ahora son empresarios, pero esas personas necesitan no solamente de la solidaridad familiar, sino ya empiezan a tener pues necesidades de capital, igual en provincias, igual en la selva, igual en la sierra, necesitan capital. Y cuando tú vas al banco a pedir 500 soles, no te dan, y no solo te dan, sino que te dicen, a ver, sus ventas, su PDT de la SUNAT, tú dices, ¿PDT de qué? O sea, ni siquiera sabes qué significa. Entonces, no hay. Entonces, para eso, ya también desde los años 80 se empiezan a crear ONGs y luego vienen las cajas municipales y luego las cajas rurales para dar acceso a dinero a esas personas. Ahorita uno de los grandes retos, y es un tema importantísimo de inclusión, es cómo hacer que el dinero llegue hasta donde se necesita. Para que tengan una idea, en el Perú existe un tema de bancarización más o menos del 30%, es decir, que solamente el 30% trabaja con bancos al sistema financiero. Hay el 70% de los que necesitan, no. Y esas personas están a la merced de los prestamistas que cobran el préstamo usurero. ¿Qué es el préstamo usurero tradicional, con altísimos intereses? Que llegan hasta... que pueden llegar hasta el 1000%. 200. Ahora, Tulio, mire, me estoy enterando que algunas universidades en Lima ya se están interesando académicamente por el tema de las microfinanzas. Veo que en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de los Jesuitas hay un diplomado en organizaciones microfinancieras. Es decir, ¿cómo forman ustedes a los de este diplomado para que se dediquen específicamente a qué? Sí, a ver. La Universidad Ruiz de Montoya tiene una sociedad con el CIPS, o sea, el Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad de Fordham. Se ha desarrollado un programa internacional que aborda los temas más críticos de las microfinanzas. Por ejemplo, los riesgos, ¿no? Cómo medir el riesgo de las personas que están dedicadas a las labores de microempresa, ¿no? A ese pequeño señor de kiosco que está moviendo 2.000, 3.000 soles al mes, por ejemplo, ¿no? Abordamos también desde un punto de vista más profundo todavía las microfinanzas rurales, ¿no? Porque Diego tiene razón en algo, o sea, el tema acá es que hay que conocer el sistema. El sistema financiero es positivo, o sea, acá nadie quiere criticar el sistema financiero per se, sino más bien profundizar. ¿Cómo podemos tomar mayor conciencia de que para incluir los agentes económicos que faltan, que son un grupo bastante interesante, 70% todavía, hay que entender esos procesos, hay que entender la forma, hasta cómo viven. O sea, una banca inclusiva, digamos. Exacto. Fíjate, de todas las teorías económicas que vinieron con el boom de libre mercado, la única que se está manteniendo es la de Taylor, que es una teoría que habla sobre el comportamiento de la gente. Entonces, eso quiere decir que el fenómeno de la inclusión no es solamente un fenómeno político de decir vamos a incluir a las personas, sino es comprender cómo viven, cómo se desarrolla, cuáles son las tendencias de esos grupos. Ahora, por ejemplo, ¿conoces algún caso exitoso en América Latina sobre financiación de microempresas? Mira, que podríamos mirar, copiar en el buen sentido del término.
acá hay que tener dos cosas. Perú es un líder en microfinanzas. O sea, eso hay que destacar de que nuestro país es un líder. O sea, esfuerzos como el que viene haciendo Diego, como los que vienen haciendo, y no estamos hablando de 10 años, estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿no? Y que realmente te felicito por eso, porque esos son los puntos que hay que promover. Hay muchas microfinancieras que ya llevan tiempo en esto. El boom de las microfinanzas, ojo, comienza en los 70s, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, podríamos rescatar otros booms interesantes en la región, ¿no? En México, por ejemplo, hay un buen movimiento de microfinanciero, ¿no? Y en donde se está dando un factor que creo que hay que comenzar, y es por eso el esfuerzo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya con Fordham, en la educación, porque no hablamos de la educación básica, que hay que vincularla al analfabetismo, ni tampoco con el tema de que hay que saber operar computadoras u otro idioma. Estamos hablando de cómo comprender situaciones, sistemas que te plantea un gobierno, legales, tributarias, comerciales, y que tú tienes que enfrentarte. Un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Una persona que hace sus cálculos a mano en papel, de repente tiene que verse con un formato que de repente nunca en su vida ha visto un tipo de formato así. Solamente eso, aunque parezca tonto para mucha gente, porque hay gente que pero ¿cómo no lo van a llenar? Te dicen. Es que no lo entiende. Eso. Y si una persona quiere iniciar una microempresa... Eso, Diego, claro. ¿Qué requisitos necesita para acceder a un préstamo de una microfinanciera? ¿Qué debe hacer? Claro, ¿Cuál es el procedimiento? O en todo caso, la otra pregunta parecida sería, ¿qué le dirías al microempresario para migrar del prestamista usurero, a la microfinanza formal, digamos? Pues, ahí tenemos otro problema, que hay microfinanzas formales y hay informales. Las ONGs, por ejemplo, son microempresas que son... ¿Por qué? Vamos a ver, tenemos un mismo problema, la formalización. Eso tendríamos que estar regulados por la Superintendencia de Banca y Seguros para ser regulados, formales. Nosotros somos instituciones que apoyamos el desarrollo de las microfinanzas, estamos bajo el Código Civil, pero no somos regulados por la Superintendencia. Sin embargo, hay otros movimientos que se han generado ya desde los años 90 que hacen que las ONGs que trabajaron por muchos años se empezaron a regular a través de pymes, luego se han ido convirtiendo en financieras y algunas en bancos. En Perú hay todo un movimiento. El Perú es por 3 años el país líder en microfinanzas a nivel mundial. Perdón, Diego, por 4º año. Por 4º año, ¿ok? Entonces, realmente el Perú es líder en las microfinanzas. Sin embargo, todavía falta, porque a diferencia de otros países donde hay acceso al sistema financiero, no lo es tanto en el tema de las microfinanzas. Y ahí las microfinanzas, y al igual que los microseguros y la microempresa, se basa en otros conceptos. Un punto importante, lo que decía, es el conocimiento del cliente, ¿no? Si uno trabaja la microempresa rural y uno analiza realmente de qué vive una familia rural, te das cuenta que una familia rural vive de 20 actividades diferentes en el año, porque tiene cultivos, tiene ganado, tiene que la señora hace textil, o artesanía. Artesanías, o hace polladas o cuyadas los fines de semana, o da servicios de alimentación a los profesores. Eso es algo cultural que hay que entender, porque por ejemplo la agricultura es una actividad que solamente se necesita mucha mano de obra o mucho tiempo de trabajo en determinadas épocas del año. Entonces, ¿cómo llenan el resto del año? Hay otras actividades. Entonces, el perfil del asesor de crédito tiene que tener un perfil diferente al perfil bancario. El perfil bancario te va a hacer un flujo de caja, como dice el flujo de qué, ¿no? Porque no hay caja. No hay un papelito, entonces tienes que sentarte con la señora y le dice, a ver señora, ¿cuánto has vendido hoy día? ¿Cuánto has vendido ayer? A ver, ¿qué compras? ¿A quién le compras? Yo le compro a mi vecina, ¿cuánto le compras? Y empezar a armar un pequeño flujo de caja
y empiezas a tener una relación de asesoría, de educación, para que el señor Ahora, entienda, empieza a separar lo que es su gasto personal, su gasto en comida, de lo que es su pequeña empresa. Pues eso quiere decir, Tulio, que el trabajo de las microempresas tiene que ser un trabajo intercultural. Sí, totalmente. Es que ahí radica el problema. Las universidades latinoamericanas, porque no es excluyente la peruana solamente, siempre han recibido como ejemplo y como parámetro y como referente, y eso no es malo, mucha gestión de tendencia corporativa, lo cual no es malo, ojo, es bueno, es positivo, pero tiene sus limitaciones. Una de las limitaciones es justamente cómo haces un estudio de la gestión de una familia que sobrevive haciendo múltiples oficios, ¿ok? Eso por un punto. El otro punto es entender la negociación con ellos. Ese es otro tema, la comunicación y la negociación, ¿no? El otro tema es calcular si realmente lo que necesitan es lo que tú vas a prestar, porque ojo, acá hay un grave problema. ¿Te está yendo bien como empresario? Sí, ¿no? Ah, ya, entonces tomas 5.000 soles. Tú feliz, porque justo estábamos conversando la otra vez con Diego eso, ¿no? Feliz porque se te apareció la Virgen. Hoy han pasado 10 meses, ¿no quieres 10.000? Entonces, tú más feliz, porque, o sea, antes yo no me conocía a nadie, ahora me llega 5.000, a los 10 meses me llega 10.000, y fíjate, llego a los 10 meses después y te ofrezco 25.000. Entonces, ok, todo eso es positivo, pero el tema es, ¿tengo capacidad para administrarlo? ¿Tengo los suficientes ingresos como para pagar la tasa de interés? ¿Qué es la tasa de interés? ¿Cómo tengo? O sea, el analista, y acá juega ya un rol, ya el que entrega crédito, ya entramos a un terreno de la ética, porque, o sea, ¿hasta qué punto ese potencial cliente puede recibir lo que tú le entregas? ¿Eres consciente de eso? No estoy diciendo de que sepas dar crédito y que sepas calcular. Y eso explica mucho la crisis europea ahora. Por supuesto, o sea, gran parte de la crisis europea y norteamericana no es por falta de conocimiento o porque no exista. El sistema financiero americano ha funcionado bien hasta que los límites fueron tocados más allá de la ética. Claro. Bueno, tenemos que irnos a un corte pequeñísimo y ya regresamos.